Hola, soy Hugo Grillo Ávila, tengo 3 hijos, soy casado, mi actual función es la de diputado provincial y en el marco de eso tengo una agenda política, legislativa y judicial con un marcado perfil opositor al gobierno. Es más, creo que hay 2 bloques en la provincia de Catamarca, un bloque dominante con el partido oficialista, justicialista, que lidera Raúl Jalil, Gustavo Sadi y Lucía Corpazzi por un lado, y que encuentra en la política catamarqueña un marco de alianzas que le dan respaldo con 2/3 para endeudarla a la provincia, para plantear un presupuesto de hambre, para sancionar leyes como la ley de emergencia o el RIGI, que someten al pueblo de Catamarca a entregar sus recursos naturales no renovables a cambio de muy pero muy poco. Por otro lado, hay una clara posición opositora, que es la que llevo adelante yo en la legislatura, muchas veces en soledad, pero que a partir de esa actividad legislativa, política y judicial, lo interpelamos al poder y creemos claramente de que hay una alternativa totalmente distinta, que los catamarqueños podemos vivir mejor. Es más, en el día de hoy vuelvo a presentar el proyecto de reforma constitucional que plantea una amplia gama de propuestas distintas al modelo en el que estamos viviendo en la actualidad en la provincia de Catamarca. Lo vuelvo a presentar porque lo presenté en el 2022, perdió estado parlamentario, nunca fue tratado en la comisión y quiero que vuelva a tratarse, a tomar estado parlamentario e intentar ser aprobado. ¿Por qué? Porque considero que tenemos que ir a una reforma constitucional que frene el gasto político, que reduzca el gasto legislativo de 57 legisladores que tiene la provincia, 16 senadores y 41 diputados, a la mitad. Podemos funcionar con 27, con 25 diputados en el marco de una unicameral. Unión Patriótica Catamarqueña es el partido que nosotros hemos constituido en el año 2020 y se presenta en esta elección con la lista 289. Nosotros creemos firmemente en esto de la reforma constitucional y de que es posible reducir el gasto político, que no puede quedar de manera a criterio discrecional de los gobernadores una ley de ministerios donde vino un gobernador como Raúl Jalil, le elevó de 8 a 18 ministerios. Nosotros planteamos ahí 8 ministerios, un número de 100 asesores fuera de nivel como tope y con reelecciones definidas claramente con un tope de 2. Como lo hice cuando fui intendente en Tinogasta, estableciendo un límite a la reelección indefinida del intendente. Y nosotros creemos de que hay que catamarqueñizar la riqueza minera, que nosotros tenemos 3 ingresos, la coparticipación que nos ha favorecido, que tenemos un porcentaje muy elevado, es una coparticipación per cápita superior a todas las provincias, salvo Tierra del Fuego, y por otro lado tenemos los ingresos de la recaudación de ARC. Pero la gran posibilidad de generar una renta es la minería. No tenemos renta minera porque hemos aprobado leyes, la Ley de Inversiones Mineras Nacionales antes y hoy el RIGI, que saquean a la provincia y no le dejan absolutamente nada. Por eso yo voy a la catamarqueñización del litio, como lo hizo Chile durante más de 50 años con la chilenización del cobre, estableciendo que todos los yacimientos deben ser explotados en el marco de la unión transitoria de empresas, haciendo participar a Camien, la empresa catamarqueña minera, con el 51% del paquete accionario, para de esa manera dirigir la cantidad de proveedores, que en su mayoría sean locales, hacerlas cumplir a las empresas mineras extranjeras con los convenios laborales que tiene AOMA, que tiene gastronómicos, que tiene la UOCRA o que tiene camioneros. No puede ser que los trabajadores mineros de Catamarca sean tan solo el 30% del cupo laboral que tengamos, con el cupo más bajo de las provincias mineras argentinas. No puede ser que la mayor cantidad de insumos y bienes de capital vengan importados, porque así lo plantea el RIGI, que pueden venir importados sin pagar derechos aduaneros. Y no puede ser que haya 300 trabajadores de otro país, como es el caso de Liexijin, donde hay 300 trabajadores nacionales de China, porque cuando se hizo la audiencia pública que se aprobó, que le dio la licencia social a ese emprendimiento, se le prometió al pueblo de Fiambalá de que los trabajadores en su inmensa mayoría iban a ser fiambalenses o tinogasteños o catamarqueños. Nunca se dijo que iba a haber trabajadores extranjeros. Y esa es la realidad que tenemos que modificar. Tenemos que establecer también en la nueva Constitución parámetros y políticas para cuidar el medio ambiente. Hay una crisis hídrica mundial que cada vez se va a ir acrecentando. No podemos dar tantas concesiones indefinidas y no podemos tener tantas zonas
que son verdaderos santuarios de la naturaleza, como es la Sierra de Ancasti, la Sierra de Ambato, el Nevado de la Conquija, el campo de Piedra Pome, la laguna de Carachipampa, las yungas de Paclín desprotegidas, que están ahí. En cualquier momento puede abrirse una explotación por las concesiones indiscriminadas que entrega la provincia. No nos va a servir de nada depredar el medio ambiente y nuestros recursos hídricos para poner en marcha explotaciones mineras donde la provincia no recibe absolutamente ningún beneficio, ni en materia laboral, ni como generadora de la cadena de proveedores locales, ni siquiera nos dejan la materia prima para industrializarla. Entonces, estamos en un momento donde es necesario que las propuestas de la oposición sean aprobadas o escuchadas por el pueblo de Catamarca, porque todo este proceso al que nos lleva adelante el partido gobernante, Raúl Jalil, Gustavo Sadi, es un proceso de enajenación de nuestra riqueza. Sucede esto de manera sistemática. Loro Piana se queda con la fibra de vicuña por $400 el kilo. Estuve reunido en Laguna Blanca con el chico Suárez, que ganó el premio a la mejor prenda de vicuña en la última fiesta nacional del poncho. Y él me decía, $400 se la compro yo. A mí me dan 2 kilos por año en medio ambiente. Puedo hacer 2 prendas, que después de esos $400 yo los convertiría en $5.000, porque cada prenda la puedo convertir en $5.000, cada kilo de vicuña. Entonces, yo puedo hacer 4 prendas por año, pero estoy haciendo 2 porque no tengo el abastecimiento de medio ambiente. Cuando en realidad él pertenece a una comunidad originaria, y el artículo 75 de la Constitución Nacional les otorga derechos ancestrales sobre sus territorios, donde viven las vicuñas, y tendrían que tener ese derecho ancestral, y no tendrían que depender de medio ambiente para que en su criterio discrecional les dé o no les dé la fibra de vicuña. Bueno, ningún país, por otro lado, progresa exportando materia prima. El convenio con Mecorot, que le da $1,5 millones a una empresa israelí para llevar adelante un estudio de las cuencas hídricas de la provincia, donde la propiedad intelectual le queda para la empresa, donde tiene cláusulas de inmunidad, el personal que viene, cualquier problema legal que tenga, atropellan a un chico que va en una bicicleta para ir a hacer su trabajo, no tienen ninguna carga judicial en contra. Cualquier diferendo se termina judicializando en estrados internacionales de Inglaterra, y por otro lado firmaron un convenio con una nación que según la ONU y según la Corte Internacional de la Haya está cometiendo genocidio. Es muy grave. Se está pisoteando la bandera de los derechos humanos que tanto la supo levantar en algún momento el partido gobernante. Entonces, todas estas cuestiones hay que reverlas, porque acá existe una violación sistemática del artículo 149 de la Constitución de la provincia, que plantea en su cláusula 15 que todos estos convenios con otros países, con otras provincias, con empresas, deben pasar por la legislatura. No pasó el Pacto de Mayo, no pasó el Pacto de Güemes, no pasó el convenio de Mecorot, no pasó el convenio de Loro Piana, no pasó el convenio con Catena Zapata, porque se expropiaron 1.000 hectáreas en el norte de Tinogasta para entregarle a Catena Zapata, y ese convenio no pasó. Tampoco pasaron los convenios de Lexigin ni el de Galaxy. Pasó únicamente la ampliación de derechos de explotación del Laiven, y ahora ya se ha reconvertido en Río Tinto y plantea otra explotación mayor, y tampoco está pasando esos convenios. Entonces, es decir, se está violando de manera sistemática la Constitución. Esta elección es una gran oportunidad para ponerle un freno a Jalil y fundamentalmente para plantear una modificación del rumbo. Si el gobierno pierde, no tengan dudas, catamarqueños, de que se va a preocupar para hacer extensivo ese subsidio del 30% a la energía que hoy Jalil le da únicamente a los que extraen agua del subsuelo, que son los grandes terratenientes como él o Rubén Duso, o las empresas mineras, que son los que mayores márgenes de rentabilidad y ganancia tienen en sus empresas. Pero el pueblo pobre, precarizado, el que está por debajo de la línea de la indigencia, de la línea de la pobreza, por ese salario de hambre al que los condena el gobierno porque establece tan solo el 40% del presupuesto para el pago de salario, ese pueblo puede ganar en esta elección castigándolo con su voto, votando un partido verdaderamente opositor que es Unión Patriótica Catamarqueña. Y a partir de ahí el gobierno va a modificar el rumbo. Le vamos a poder exigir en la legislatura que en vez del presupuesto del 2026, en vez de destinar un 40%, destine un 60%. Y una persona que cobra, un policía, una ordenanza de una escuela, una enfermera de un hospital que cobra 700.000 pesos va a pasar a cobrar 1.050.000 pesos. Lo mismo se va a plantear con el tema del subsidio de la energía. Lo mismo se va a plantear con el tema de la precarización de la salud. Seguramente si el gobierno es derrotado, va a empezar a pensar cuál es la solución en corto, mediano plazo
de los 50.000 precarizados que son los becados municipales, que están sometidos a un régimen de servidumbre laboral sin ningún derecho de los que trajo Perón a la Argentina, porque no tienen aporte jubilatorio, porque no tienen obra social, porque no tienen estabilidad laboral, porque no tienen salario digno, porque no tienen derecho a sindicalizarse, porque no tienen ART, porque no tienen vacaciones pagas, indemnización por despido. Es decir, el mismo partido que en la década del 40 trajo todos esos derechos laborales, el aguinaldo, todo, que conforman la justicia social, hoy el mismo partido les ha quitado todos esos derechos y los tiene sometidos a servidumbre laboral y a servidumbre política, porque al no tener estabilidad laboral son fácilmente presionables en una campaña para ir a una caminata, para ir a un acto y para llevarlos el día de la elección a votar. Libérense, le pido a los precarizados, libérense, prueben castigando con el voto al gobierno en el cuarto oscuro, por más que los lleven y les den la plata, libérense porque no tengan ninguna duda que si ustedes le dan el voto castigo, el gobierno va a empezar a pensar en la solución que les tiene que dar a ustedes en términos laborales y de derecho. Lo mismo le digo a los estudiantes de los institutos de estudios superiores. 55.000 horas cátedra dio de baja Raúl Jalil en el último presupuesto. ¿Las va a reponer? Sí, las va a reponer en la medida en que pierda la elección el oficialismo. Si el oficialismo gana, va a continuar por el camino de la precarización en materia educativa, sanitaria, laboral, y lógicamente ajustando los salarios por debajo de la línea de la pobreza, la indigencia, y eso atenta contra la rueda de la economía del mercado interno. Piensen bien los comerciantes, el remisero, el que forma parte de la economía local, porque la economía local se moviliza con la capacidad adquisitiva del salario de los estatales, municipales y provinciales. Por eso, por todas estas razones, creo de que hay que votar una alternativa netamente opositora. Y esa alternativa te lo hemos demostrado en todos estos años desde la legislatura con una agenda política, legislativa y judicial que somos nosotros, Unión Patriótica de Catamarca.